Programa 8. La vida política y económica de Nueva España en el siglo XVII. En este programa identificarás y analizarás el papel de las corporaciones en Nueva España durante el siglo XVII. Si entendemos por corporaciones los grupos habitantes que en una forma u otra se juntan para defender intereses comunes, hay corporaciones civiles que son los gremios profesionales, por ejemplo, el gremio de los doradores, de los joyeros, de los curtidores, de los libreros, pero también hay gremios o corporaciones, mejor dicho, religiosas, como son las cofradías, que son especies de asociaciones de gente que rinde culto a un determinado santo, por lo regular un santo de la parroquia o un santo al que tienen una devoción particular, y estas asociaciones ven por el bien de las familias y de los miembros de estas cofradías. Por ejemplo, si muere un cofrade, la familia recibe algo de dinero, la viuda y los hijos, para dotar a las hijas, para que los hijos aprendan oficios, pero también la cofradía se encarga del sepelio, el ataúd, las misas y todo lo que viene alrededor de esta circunstancia. Para una enfermedad es lo mismo, si hay una necesidad de dinero también. Y la cofradía, por ejemplo, tiene su fiesta cada año a su santo patrón, tiene sus trajes especiales, un altar en una iglesia. Entonces tenemos estas corporaciones, cofradías religiosas, gremios también. Los gremios tienen también su santo patrón, pero también hay grupos más importantes como es el Consulado de México, que es el grupo de grandes comerciantes de la Ciudad de México. Más tarde habrá otros consulados en la Nueva España en el siglo XVIII, y ellos controlan, por ejemplo, todo el comercio con España, pero también con Filipinas a partir de 1565, cuando se abre la ruta más o menos regular de Nueva España a Filipinas. Los comerciantes de la Ciudad de México también son los que monopolizan, si quieren, el tráfico de mercancías que vienen de un lado u otro. Las corporaciones eran asociaciones civiles y eclesiásticas. Algunas corporaciones civiles se basaban en las relaciones comerciales, como el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, en la práctica de un mismo oficio como los gremios de artesanos y en los intereses políticos como las audiencias. Por otro lado, las corporaciones eclesiásticas comprendían agrupaciones como las órdenes religiosas o el Tribunal del Santo Oficio. La sociedad novohispana, como todas las sociedades antiguas de los siglos, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, son sociedades donde el individuo no tiene la importancia que tiene actualmente. Son sociedades que funcionan a partir de grupos, de familias, de estirpes, de dinastías, pero en el nivel social normal de la vida diaria, todo el mundo pertenece a un grupo, a una corporación o un gremio, una cofradía. Entonces, es una manera de vivir en sociedad, pero sin que el individuo esté solo. No es ni bueno ni malo. Así funcionó la sociedad en todos nuestros países hasta el siglo XVIII en Europa y hasta el siglo XIX en la mayoría de los países. Actualmente todavía hay sociedades donde el aspecto corporativista, gremial, digamos en el mundo actual, sindical, es sumamente importante. Entonces, es una sociedad que se puede comprender a partir de grupos, órdenes religiosas, audiencia, jueces, funcionarios reales, cofradías, consulado, grupos
determinado. Esto no impide que los individuos hayan existido y se hayan desempeñado con una libertad mucho mayor que la nuestra. Porque no había pasaporte, no había credencial de elector, el registro civil no existía, cada quien se cambiaba la identidad como y cuando quería, podían casarse varias veces sin que se encontrara su rastro, pero cuando se asentaban en una ciudad, por ejemplo, seguramente entraban en una forma u otra, en un grupo, un gremio, una cofradía, una asociación religiosa que tenía un culto especial a determinado santo. En el campo las cosas eran un poco distintas, pero había las mayordomías. En las zonas indígenas las hay todavía, existían las mayordomías con un culto a determinado santo. El Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, creado en 1594, fue una de las corporaciones más poderosas de Nueva España. Debido al dominio que sus agremiados ejercieron sobre la distribución de las mercancías procedentes de Europa y Asia, así como del financiamiento para la producción y comercialización de la plata y de otros bienes de gran demanda, este consulado controló la vida económica virreinal. Los individuos que pertenecían a una corporación, sea la que fuera, tenían obligaciones de pagar cuotas, obviamente, cuotas que servían para obras de la corporación, como si era una cofradía, levantar un altar a determinado santo, organizar su fiesta, por ejemplo, o colaborar en una especie de caja común para efectivamente ayudar a una familia que tuviera necesidades, un entierro, una enfermedad, dotar una hija. Entonces, es finalmente el antecedente de un sindicato, es el espíritu de estas corporaciones. Ahora, en el consulado era lo mismo, se prestaban dinero, tenían intereses comunes que podían defender frente a otras instancias oficiales como la audiencia, un cabildo, que era el cabildo como tenemos actualmente en los pueblos, ¿no? En cualquier municipio. Entonces, tenían intereses comunes y se defendían, se protegían. Eso obviamente originaba peleas porque había rivalidades, desde luego. Pero el individuo no estaba solo, pertenecía a estos grupos. Tenía obligaciones de pagar de su persona. En las mayordomías indígenas, por ejemplo, el mayordomo tenía que pagar la fiesta del patrono hasta la fecha, lo cual representa gastos muy cuantiosos. Y en las demás corporaciones también había obligación. El caso de las órdenes religiosas, pues los religiosos como obligación tenían que cumplir con sus votos. Obediencia, pobreza, castidad y en el caso de las mujeres, clausura. Bueno, pero también estaban asegurando su vida. Sabían que comerían hasta su muerte, que tendrían donde alojarse, cobijarse. Si enfermaban, estaba la enfermería del convento. Entonces, era una especie de asociaciones de protección de los individuos que pertenecieran o a una misma profesión o a una misma confesión religiosa o culto religioso a un santo determinado. Durante la colonia, las autoridades políticas y religiosas llegaron a tener confrontaciones. Los conflictos se arreglaban usualmente por medio de negociaciones entre las corporaciones, pero no siempre fue así. Por ejemplo, en 1624, el arzobispo de la Ciudad de México dio asilo en un monasterio a un alcalde acusado de alterar los precios de la carne en su beneficio e imponer contribuciones a su antojo. El arzobispo, quien practicaba acciones similares en su propia carnicería, además de anular casamientos y los regalos de los solicitantes le complacían, se negó a entregar al alcalde. Ante esto, el virrey mandó custodiar el monasterio para impedir que el acusado escapara rumbo a Veracruz como planeaba. En respuesta, el arzobispo, utilizando la inmunidad eclesiástica a la que tenía derecho, excomulgó a los guardias y después cerró los templos de la ciudad por varios días. El virrey decidió arrestar al eclesiástico, pero lo único que consiguió fue ser excomulgado y enfrentar una rebelión incitada por el arzobispo con el lema de «Muera el mal gobierno del hereje».
Esta acción derivó en un tumulto, del cual el virrey apenas pudo escapar con vida, huyendo hacia España. Interactuaban de dos maneras, rivalidades una relativa convivencia. Por ejemplo, los gremios profesionales, pues todo estaba muy codificado, muy regulado. Entonces cada gremio tenía su fiesta, invitaba a personas de otros gremios que venían además como espectadores, pero había a veces conflictos. He señalado, por ejemplo, el del consulado con la audiencia o con el virrey en turno, obviamente. Cada corporación veía por sus intereses, y como en todas las sociedades donde hay intereses diversos que no forzosamente coinciden, había rivalidades. Pero en la mayoría de los casos, cada quien tenía su espacio, su terreno, y se desenvolvía en lo suyo. Si bien el sistema de corporaciones favoreció el crecimiento de la economía novohispana, también ocasionó el aumento de la corrupción y la mala distribución de la riqueza, debido al uso indiscriminado de los privilegios corporativos. Me han dicho y he leído, no sé si sea cierto, que algunos sindicatos la afiliación es prácticamente obligatoria. En este sentido, era difícil efectivamente en las corporaciones virreinales ejercer un oficio sin estar en el gremio. Pero eran gremios que tenían, para ser oficial, para tener derecho a tener un taller, por ejemplo, tenía que pasar por toda una serie de etapas, de exámenes, de pruebas profesionales. Yo no sé si esto funciona actualmente o si la afiliación se limita a una cuota. No había esta noción de que pagas y entras, no. Para ser oficial del gremio, por ejemplo, de batiojas, que eran orfebres que batían la hoja de oro para hacer joyas, para los sederos, fabricantes de seda, reservados a los españoles, había que pasar por toda una serie de pruebas. Luego había una especie de monopolio. Ahí sí, no iban a tolerar a un artesano que abriera su tienda y pretendiera trabajar sin ser del gremio. Había reglamentos muy estrictos. Entonces, esta diferencia tal vez no sea evidente entre el sistema virreinal y la actualidad. Lo que le puedo decir es que no había líderes.